Ahora vamos a resolver una serie de ejercicios del tema función cuadrática y vamos a ver diferentes contextos que entran en la prueba estandarizada. Empecemos. La altura h en metros desde el suelo que tuvo un objeto al ser lanzado desde un edificio está dada por el criterio que vemos por acá, que ustedes tienen que notar inmediatamente, que corresponde a una función cuadrática. Vean que la variable está elevado al cuadrado, donde x representa el tiempo en segundos transcurrido desde que ese objeto fue lanzado. Entonces imagínense pues un objeto que ha sido lanzado, sube y baja, una parábola cóncava hacia abajo. Ok, recuerden un poquitito de esa teoría, estamos en ese tema. Dice que x representa el tiempo en segundos transcurridos desde que el objeto fue lanzado con valores de x entre 0 y 6. Ese es el dominio de la función. La pregunta es, ¿cuál fue la altura? Entonces me están preguntando por h, me están preguntando por la imagen. ¿Cuál fue la altura en metros desde el suelo que tuvo ese objeto a un segundo de haber sido lanzado? Ustedes aquí lo que tienen que recordar es que cómo utilizo yo ese un segundo, que representa ese tiempo de un segundo. Aquí el ejercicio nos dijo que x representa el tiempo. Entonces, x igual 1 es el valor que vamos a sustituir, porque vean que la función está en términos de x. Y dice, h de x es igual 5 negativo x al cuadrado más 20x más 60, donde ya sabemos que x vale 1, entonces va a quedar h de 1 es igual menos 5 por, vamos a elevar al cuadrado la x, les recomiendo usar paréntesis, 1 elevado al cuadrado más 20 por x, 20 por 1, más 60. Después de resolver esto, ya vamos a tener la imagen que estamos buscando o el valor de la altura. Entonces aquí es donde echamos mano a nuestra calculadora científica. Les voy a tapar un poquito, pero bueno, espero que ya ustedes lo tengan ahí planteado. Ustedes van a tratar de digitar la expresión exacta a como aparece aquí, pero exacta, exacta, porque la calculadora, cualquier modelo Casio que ustedes tengan, se los va a permitir. Ponemos el menos 5. Pueden poner el por o pueden hacerlo así directo. Sepan que se puede, ¿verdad? Yo casi siempre pongo el por. Por 1, cerramos paréntesis, elevado al cuadrado, aquí con el x al lado directo, ¿verdad? Más 20 por lo que vale la x, que es el 1. Y ahí no es necesario el paréntesis porque no está elevado. Así que lo pueden poner así. Y por último le sumamos 60. Fíjense que en la calculadora la expresión es tal cual ustedes la escribieron en su papel o la están viendo ahorita ahí en el planteo del ejercicio. Y simplemente le damos igual y tenemos el resultado de 75, lo que significa que la altura luego de un segundo es de 75 metros. Y eso era todo. Una simple sustitución de variable. Si ustedes recuerdan los ejercicios de lineal, la mayoría son sustituciones. Y en estos ejercicios, función cuadrática, van a ver que en función exponencial, la línea, la mayoría de las veces, es similar. Así que muy atentos para que vean bastantes ejercicios de esto y vean que son sencillos. Vamos con otro ejercicio del mismo contexto, donde teníamos a la altura h en metros que tuvo un objeto al ser lanzado con este criterio, donde x representa el tiempo en segundos para valores de x entre 0 y 6. Y nos preguntan por la altura, nos preguntan por h, la altura en metros desde el suelo que tuvo ese objeto a los 0 segundos de haber sido lanzado. Y sí, pues nos pueden preguntar qué sucedió en el momento de arranque, en este caso a los 0 segundos.
Y como los segundos están representados con X, el tiempo, ¿verdad? Entonces X vale 0. No voy a reescribir el criterio, pero recuerden que es este. Entonces lo que hay que hacer es cambiar la X por el 0, quedando h de x, o sea, h de 0 es igual menos 5 por lo que vale x, que sería 0 elevado al cuadrado, más 20 por 0, más 60. Y ya tenemos el planteo. Ahora, si ustedes pues manejan la matemática, así ya como que son rápidos para algunas cosas, deberían de notar que esto es innecesario meterlo a calculadora, porque si elevo al cuadrado cualquier cosa, da 0. Se multiplica por 5, da 0. 20 por 0, da 0. O sea, quiere decir que todo esto de aquí daba 0. ¿Qué me está quedando como resultado? 60. Y ya tenemos la respuesta al ejercicio, que es la opción A. Pero si no captaron eso, posiblemente ustedes sacan la calculadora y van a digitar, similar al ejercicio anterior, menos 5 por 0 al cuadrado más 20 por 0 más 60. Y eso les da pues el 60 que ya les había comentado ahorita, que daba como resultado. Significa que a los 0 segundos, nomás empezando, ya tenía una altura de 60. Nuevamente vieron que el ejercicio consistía únicamente en captar cuánto era el tiempo y hacer una sustitución, o lo que diríamos cuando vimos funciones, un cálculo de imagen. La altura h en metros. Estamos nuevamente con la tercera pregunta del mismo contexto. ¿Qué tuvo un objeto al ser lanzado desde un edificio y está dado por este criterio, donde x representa el tiempo en segundos para valores de x entre 0 y 6? Y la pregunta es, ¿cuál fue la altura máxima en metros desde el suelo que tuvo ese objeto? Ojo que la pregunta cambió la tendencia que traíamos. ¿Cuál fue la altura máxima? No nos están preguntando cuál fue la altura a los 3 segundos ni a los 5 segundos. ¿Comprenden el detalle? No hay un valor que me ayude, sino que me preguntan por la altura máxima. Aquí tenemos, o se los voy a explicar con dos alternativas, pero antes, ¿qué es eso de altura máxima? Nosotros estamos ante una parábola. Si ustedes vieron y recuerdan la teoría, este valor de menos 5, x al cuadrado, ese es el famoso valor de A. Aquí tenemos B y aquí tenemos C. Cuando el valor de A era negativo, recuerden que estamos ante una cóncava hacia abajo, lo que significa que la gráfica tiene este comportamiento y existe una altura máxima. Esa altura máxima o ese valor máximo nosotros le llamamos el vértice. Entonces, esto se saca con la fórmula del vértice, pero la pregunta es la altura máxima. Y la altura, que está aquí afuera, nos representa lo que diríamos en términos de X y Y, nos representa a Y. Entonces, en resumidas cuentas, si nosotros tenemos un vértice, un valor máximo, esto está formado pues por dos puntos, un valor de X y un valor de Y. A mí me interesa el valor de Y, de ese punto más alto. ¿Cómo lo podemos conseguir? Bueno, lo podemos conseguir con un truquillo en la calculadora que ahorita se lo recuerdo, y lastimosamente la que tengo aquí es la CladWiz, la tapa blanca. Luego con la fórmula, con una de las fórmulas que hay. Y hay una tercera alternativa que no voy a resolver, pero ustedes pueden ponerse a probar valores. Para eso está aquí el dominio con valores desde 0 hasta casi el 6. Entonces pueden probar con el 0, con el 1, con el 2, con el 3, con el 4 y con el 5. A ver cuál es la altura máxima que les refleja. Y posiblemente está en las opciones. Esa no la voy a explicar. Ya les dije cómo hacerla. Prueben los valores desde el 0 hasta el 5 y ahí van a encontrar la respuesta por sustitución de X. Pero voy a hacer primero el método, digamos, muy a pie, lo que la teoría nos dice que deberíamos de hacer. Para aquellos que tienen cálculo gris, sepan cómo habían que hacerlo.
Y ahorita les digo el modo de la calculadora blanca. Entonces, hay unas fórmulas que ustedes tienen que recordar y una de esas es el del eje de simetría. El del eje de simetría a mí me sirve para calcular el valor del vértice, porque el vértice que yo voy a averiguar, ese vértice está formado por un X y un Y. A mí me interesa el Y, pero tengo que empezar por el X. Y da la casualidad que la fórmula de ese X es menos B sobre 2 por A. Yo sé que recuerdan esa fórmula, es la del eje de simetría, pero me sirve para el vértice. Entonces, yo voy a aplicar esta fórmula como un primer paso, pero vean que B y A. ¿Quiénes son esos valores de A y B? El valor de A, como lo mencioné hace un rato, sería el 5 negativo, es este de aquí. El valor de B sería el 20 positivo, el 20 que está con la X, y el valor de C sería el 60. Entonces, para esta formulita de aquí, yo aplico menos B, o sea, menos 20, yo respeto el menos porque es de la fórmula, sobre 2 por A, 2 por 5 negativo. Y ustedes van a tener que resolver esto, que tampoco está muy complicado de hacerlo ahorita, pero igual utilicemos la calcu básicamente para resolver una formulita como esta, para explicarles qué habría que hacer. Abrimos la fracción con la tecla de fracción tradicional, ¿verdad? Que es esta de aquí, y ponemos arriba menos 20, bajamos y digitamos ahí en el denominador 2 por 5 negativo. Le dan igual y esto nos va a dar como resultado un 2. Ese 2 sería nuestro eje de simetría. Ese 2 corresponde al primer valor del vértice. Ahora, ¿para qué me sirve ese 2? A mí me interesa no el X, a mí me interesa la altura. Y la altura máxima la encontramos cuando sustituyamos el 2. Eso es lo que nos dice esta fórmula. Yo voy a encontrar el vértice, el valor más alto o el valor más bajo, que en este caso es el más alto. Entonces, primero encuentro el valor de X. ¿Para qué? Para venir y sustituirlo, como ya lo hemos hecho en otros ejercicios, y así encontrar el Y más alto que nos va a dar. Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, como un segundo paso, voy a agarrar este resultado y lo vamos a sustituir en el criterio. El criterio que decía h de x, o sea, h de 2 es igual. Estoy siguiendo ahorita ya el criterio original. Menos 5 por 2 elevado al cuadrado más 20 por 2 más 60. Y ahora la misión es resolver bien esto. Sacamos nuevamente la calculadora para plantear esto. Menos 5 por, abrimos paréntesis, 2 elevados a la 2, más 20 por el mismo 2, más 60, y ahí tenemos el valor de 80. Significa que h de 2 nos va a dar 80. Entonces, acabo de encontrar el valor o el punto más alto. Es este par ordenado. El punto más alto de esa gráfica que es cóncava hacia abajo está ubicado en el 2,80. Y nosotros que andábamos buscando la altura máxima, pues la altura, recuerden que la altura es h y está por fuera, la altura es ese 80 que estamos viendo aquí. Y sí, yo sé que ya se vio un ejercicio muy tedioso, tienen que recordar teoría, tienen que recordar que el vértice, cómo sacarlo con alguna de las fórmulas, no quiere decir que esta sea la única, pero es una de las que hay. Si tienen calculadora gris, tienen que utilizar una fórmula, sí o sí. Pero ahora les voy a mostrar para los que están viendo ahorita y tienen la calculadora blanca, la CladWiz, hay un modo para poder hacer esto rápido. Bueno, pero para eso necesitamos tener bien clarito estos valores. Los valores de A, B y C. Bueno, ya los tenemos ahí. Les voy a tapar con la calculadora
Y en la CladWiz ustedes van a ingresar a menú, presionan aquí el negativo y luego 2, 2. Repito, menú, tecla negativo, 2, 2. Y les va a aparecer, vean aquí, no sé si lo llegan a notar, la expresión cuadrática y están esperando que ustedes escriban en orden A, B y C. Ya habíamos dicho, yo sé que está tapando, pero hace un rato habíamos dicho que el valor de A es 5 negativo. Escriben el 5 negativo, le dan igual, vean que ya se acomodó. Ahora sigue el 20 positivo, le dan igual, ya se acomodó. Y por último, el 60 positivo. Esos son los tres valores que teníamos desde el inicio. Entonces, primero me va a tirar una solución. Este x1 es una intersección con x, no lo ocupamos ahorita. Le damos igual, aquí está la segunda intersección con x, 2 negativo, eso no lo ocupamos. Y ahora, después del igual, ve donde dice max, valor máximo. Este x igual a 2 es el que nosotros encontramos aquí, con esta fórmula. Ahí está el x a la 2. El x igual 2, perdón, que me está dando la calculadora. Pero a mí me interesa ver en la calculadora este 80. Y le volvemos a dar ahí un igual y ahí está, y igual 80. De esta manera, por medio de la calculadora, por el modo estadístico, podemos sacar ese vértice. Ese valor que hace un rato sacamos de 2,80 lo tenemos pues más fácil en la calculadora. Este vértice que está aquí calculado lo acaban de ver ustedes en la calculadora. Entonces cualquier cosa, devuelvan el video, vuélvanlo a ver con calma para que así sepan cómo llegar a un vértice.